Janice Schoenfeld, una interiorista de 46 años que vivía en California, había sufrido depresiones desde la adolescencia, pero nunca había recurrido a ningún profesional en busca de ayuda hasta ver el anuncio de un periódico en 1997. El Instituto Neuropsiquiátrico de la UCLA estaba buscando voluntarios para probar en un ensayo clínico un nuevo antidepresivo a base de venlafaxina, entre paréntesis Effexor. Schoenfeld, esposa y madre, cuya depresión había empeorado hasta el punto que se había planteado suicidarse, decidió aprovechar la oportunidad de participar en el estudio. Cuando Schoenfeld llegó al Instituto Neuropsiquiátrico por primera vez, un técnico le aplicó unos electrodos durante 45 minutos para monitorizar y registrar su actividad bioeléctrica cerebral con un electroencefalógrafo, y poco después ella se fue con el frasco de pastillas que le dieron en la farmacia del hospital. Sabía que aproximadamente la mitad del grupo de 51 participantes recibiría el fármaco y la otra mitad un placebo, aunque ni Schoenfeld ni los médicos del estudio tenían idea de a cuál de los dos grupos le habían asignado al azar. En realidad nadie lo sabría hasta que finalizara el estudio, pero a ella no le importaba, porque estaba entusiasmada y esperaba que el fármaco experimental le ayudara después de haber estado luchando durante décadas contra una depresión clínica que hacía que de pronto se echara a llorar sin ninguna razón aparente. Schoenfeld accedió a volver al instituto cada semana a lo largo del estudio de 2 meses de duración. Cada vez respondió a las preguntas de cómo se sentía y en varias ocasiones incluso le realizaron otro electroencefalograma. Al poco tiempo de empezar a tomar las pastillas, Schoenfeld se comenzó a encontrar muchísimo mejor, por primera vez en su vida. Y lo más curioso es que además sentía náuseas, pero esto era una buena noticia porque sabía que era uno de los efectos secundarios del fármaco experimental. Como la depresión tendía a desaparecer y además notaba los efectos secundarios, estaba segura de que le había tocado el fármaco activo. Hasta la enfermera con la que hablaba al volver cada semana al instituto creía que Schoenfeld estaba tomando el medicamento real por los cambios que experimentaba. Al final de la 8ª semana del estudio, uno de los investigadores le reveló por fin la impactante verdad. Schoenfeld, que después de haber tomado las pastillas ya no deseaba suicidarse y se sentía como una persona diferente, había formado parte en realidad del grupo del placebo. Se quedó de una pieza. Estaba segura de que el médico se había equivocado. No se podía creer que después de estar sufriendo durante tantos años una agobiante depresión, se sintiera ahora mucho mejor por haberse tomado un frasco de pastillas de azúcar. Y hasta había sufrido los efectos secundarios y todo. Debía ser un error. Le pidió al médico que volviera a revisar la información recabada. Él, riéndose afablemente, le aseguró que el frasco que se había llevado a casa, el que le había devuelto las ganas de vivir, no contenía más que pastillas placebo. Mientras Schoenfeld se quedaba de piedra, el médico le insistió en que el hecho de no haber recibido el medicamento auténtico no significaba que se hubiera imaginado su depresión o su mejoría, sino que simplemente no era el Effexor lo que le había hecho sentirse mejor. Y ella no había sido la única. Los resultados del estudio revelaron al cabo de poco que el 38% de los participantes del grupo placebo se sentía mejor, comparados con el 52% del grupo que había recibido Effexor. Pero cuando el resto de la información salió a la luz, fueron los investigadores los que se quedaron sorprendidos. Los pacientes como Schoenfeld, que habían mejorado con el placebo, no se habían imaginado sentirse mejor, sino que los patrones de sus ondas cerebrales habían cambiado.
Las electroencefalografías que les hicieron religiosamente a lo largo del estudio revelaban un aumento importante de actividad en la corteza prefrontal, la cual en los pacientes deprimidos solía ser muy baja. El efecto placebo, además de cambiar la mente de Schoenfeld, le estaba modificando su biología. Es decir, no eran solo imaginaciones suyas, sino cambios reales en su cerebro. Además de sentirse bien, también se estaba poniendo bien. Al final del estudio, a Schoenfeld le habían cambiado el cerebro sin tomar ningún medicamento ni hacer nada distinto a lo de siempre. Era su mente lo que había cambiado su cuerpo. Y 12 años más tarde, Schoenfeld seguía sintiéndose muchísimo mejor que antes. ¿Cómo es posible que una pastilla de azúcar pueda acabar con los síntomas de una depresión arraigada y provocar además efectos secundarios como náuseas? ¿Y qué significa que la misma sustancia inerte tenga el poder de cambiar la activación de las ondas cerebrales, aumentando la actividad en la parte del cerebro más afectada por la depresión? ¿Puede la mente subjetiva crear esta clase de cambios fisiológicos, objetivos y medibles? ¿Qué sucede en la mente y en el cuerpo que permite que un placebo actúe a la perfección como un fármaco? ¿Podrían darse los mismos fantásticos efectos curativos no solo en las enfermedades mentales crónicas, sino también en una afección tan grave como el cáncer? Subtema: la cura milagrosa. Ahora lo ves y ahora no lo ves. En 1957, el psicólogo de UCLA, Bruno Kopfler, publicó un artículo en una publicación académica contando la historia de un hombre al que llamó el señor Wright, aquejado de un linfoma avanzado, un cáncer en las glándulas linfáticas. El tipo tenía unos tumores enormes, algunos del tamaño de una naranja, en el cuello, la entrepierna y las axilas. Y el cáncer no estaba respondiendo a los tratamientos convencionales. Llevaba semanas enfermo, febril, respirando con dificultad y postrado en su cama. Su médico, Philip West, lo había dado por un caso perdido, aunque el propio Wright siguiera luchando. Cuando éste descubrió que el hospital donde lo estaban tratando, en Long Beach, California, era uno de los 10 hospitales y centros de investigación del país donde se estaba evaluando el Quebriosen, un medicamento experimental extraído de la sangre de caballo, el hecho le entusiasmó. Wright le dio la lata sin descanso al Dr. West durante varios días, hasta que el médico aceptó administrarle el nuevo remedio. Aunque Wright no pudiera participar formalmente en el ensayo clínico, porque los pacientes debían tener como mínimo una esperanza de vida de 3 meses. Wright recibió la inyección de Quebriosen un viernes, y el lunes ya se había levantado de la cama y caminaba lo más de animado, riendo y bromeando con las enfermeras. Parecía otra persona. El Dr. West escribió en el informe médico que los tumores se habían disuelto como bolas de nieve en una estufa encendida. A los 3 días, los tumores habían reducido a la mitad y al cabo de otros días le dieron de alta. Wright se había curado. Parecía un milagro. Pero 2 meses más tarde, los medios de comunicación anunciaron que los 10 ensayos clínicos revelaban que el Quebriosen era un engaño. En cuanto Wright leyó las noticias, empeoró en el acto al creer que el medicamento no servía para nada y los tumores le volvieron a aparecer al poco tiempo. El Dr. West sospechó que la primera respuesta positiva de Wright se debía al efecto placebo, y sabiendo que su paciente tenía una enfermedad terminal, se dijo que tenía poco que perder y Wright mucho que ganar si ponía a prueba su teoría.
Así que le dijo a este que no creyera las noticias del periódico y que había recaído porque el Quebriocén que le habían administrado formaba parte de un lote de mala calidad. Además, le contó que estaba a punto de llegar al hospital una versión del medicamento el doble de potente y de una calidad excelente, y que se la inyectaría en cuanto la recibiera. Wright se sintió eufórico ante la posibilidad de curarse y a los pocos días recibió la inyección. Pero en esta ocasión, el doctor West no le inyectó un fármaco experimental ni un placebo, sino simplemente agua destilada. A Wright le volvieron a desaparecer los tumores como por arte de magia. Regresó a su casa y durante los 2 siguientes meses se estuvo sintiendo lo más de bien. Ya no tenía ningún tumor. Pero de pronto la Asociación Médica Americana anunció que el Quebriocén no servía para nada. La comunidad médica había sido víctima de un engaño. El medicamento milagroso, entre comillas, había resultado ser un timo. No era más que aceite mineral que contenía un simple aminoácido. De hecho, a los fabricantes les habían condenado por fraude. Al oír la noticia, Wright sufrió una recaída por última vez. Había dejado de creer en la posibilidad de curarse. Volvió al hospital desesperanzado y a los 2 días murió. Es posible que Wright hubiera cambiado de algún modo su estado del ser, no una vez sino 2, transformándose en alguien que se había librado del cáncer en cuestión de días. ¿Respondió su cuerpo al instante a ese nuevo estado mental? Y pudo haber recuperado el estado mental de un hombre con cáncer en cuanto oyó que el medicamento en cuestión no servía para nada, y entonces su cuerpo creó de nuevo exactamente la misma química, con lo que los tumores volvieron a aparecer. Es posible alcanzar ese nuevo estado bioquímico, no solo tomando pastillas o recibiendo inyecciones, sino también por medio de algo tan invasivo como una cirugía.